Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, amados hermanos. Siempre es una bendición, una delicia poder compartir con ustedes un tiempo en el que podamos aprender juntos la palabra de nuestro Señor. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Así funciona. Hemos titulado este tema, no tienes lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Muchas veces he dicho eso, no tengo todo lo que quiero, pero sí todo lo que necesito. Y eso a través del tiempo el Señor me lo ha ido mostrando a través de los años. Lucas 22:35, sobre ese pasaje estaremos meditando esta noche. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Vamos a leer el contexto de este pasaje. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, le dice, ¿no? Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. El verso 36 dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que os es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta, es suficiente. Interesante, ¿verdad? Aquí el Señor sabía cuál era el propósito, para qué él había venido a esta tierra. Sabía que lo iban a matar, sabía que le iban a acusar vilmente, sabía que él tenía que pagar por el pecado del mundo. No había otra forma de que nosotros podamos ser redimidos, sino a través de la muerte, a través del derramamiento de su sangre inocente, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Es muy importante saber que Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Por lo tanto, Él lo sabe todo, Él todo lo puede. No hay absolutamente nada que escape su control en este universo. Nada se mueve si Él no lo sabe. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. El viento. Nosotros escuchamos el viento, no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero el Señor sí lo sabe. Él conoce los relámpagos, los truenos, todo lo que sucede en este universo. Es decir, nada lo sorprende. Él es omnisciente, omnipresente. Él es el gran yo soy, el eterno presente. ¿Ven? Él nunca pasa de moda, no caduca. Nosotros vamos envejeciendo cada día. ¿Acaso, mis hermanos, él no sabía cuántas espadas tenían sus discípulos cuando les dijo, vendan su capa y cómprese una espada, que hay que defenderse? Pero era una cosa, digamos, figurativa, porque él no estaba buscando el conflicto, la guerra o cómo defenderse, sino para él hubiera sido muy sencillo, ¿no? Pedir a unos ángeles del cielo y que vengan y que destruyan a todos sus enemigos. Pero no, no era el propósito. El propósito era distinto. Claro, para muchos nos choca saber, pero cómo siendo Dios tenía que padecer y sufrir todo eso. Sin embargo, era parte del plan divino, del plan de Dios, el plan original de Dios.
El mensaje esta noche es: con lo que tú tienes es más que suficiente para que Dios obre un milagro. Los discípulos le dijeron: Maestro, pues, tenemos 2 espadas. Él dijo: basta, suficiente, no necesito más. Interesante, ¿verdad? Ahora, repito, el mensaje de esta noche es recordarte, mostrarte, enseñarte a ti con lo que tú tienes en tus manos, poco, mucho. Es más que suficiente para que Dios pueda obrar un milagro, pueda manifestar su poder. Una de las estrategias que el diablo siempre ha usado es hacerte que te enfoques en lo que no tienes, en lugar de enfocarte o de valorar lo que tú sí tienes. Esa es una treta, una trampa que el enemigo ha usado siempre, siempre ha usado. Verá que la gente se preocupa por lo que no tiene, sin darse cuenta todo lo que tiene, todo lo que posee, pero quiere más o no está satisfecho con lo que tiene. Fíjese lo que dice Proverbios 30, del 8 al 9. El proverbista dice: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. El salmista en su oración, él pide un balance, un equilibrio en la vida, que se lleve la cosa de la manera más fina, más elegante, ¿no? Ni ser tan pobre que termine robando, estafando, engañando a la gente, ni que sea tan rico que luego me olvide de Dios y diga: ¿quién es Dios? ¿Qué me sirve? Tengo todo lo que necesito. Entonces, amados hermanos, el salmista pide, o mejor dicho, el proverbista dice: manténme, Señor, del pan necesario para vivir cada día. Esta oración está ligada al temor de negar a Dios si estás en una gran prosperidad, o de delinquir o blasfemar el nombre de Dios por una gran necesidad. La sabiduría dice que tengamos lo suficiente. No podemos comer por mañana, o no podemos comer por ayer. No, pueden comer lo que es de ahora. Manténme del pan necesario, del pan de cada día. Aquí viene el desafío: que tú entiendas que lo que tienes, sea poco, sea mucho o más o menos, es más que suficiente para que Dios pueda hacer un milagro, para que puedas cumplir el propósito para el cual fuiste creado, el propósito para el cual aún estamos en esta tierra. Si hubieras necesitado más, Dios te hubiera dado más, ¿cierto? Claro, si hubieras necesitado más, si el Señor sabía que necesitas más, Él te hubiera dado más. Pero te dio lo suficiente para que siempre confíes en Él, para que tu confianza, tu enfoque, tu fe pueda estar en el Señor proveedor. Claro, claro, en la vida, el sistema, la sociedad, la economía del mundo te dirá: tú no tienes suficiente talento, tú no tienes suficientes contactos, tú no tienes suficiente dinero, tú no tienes suficientes oportunidades, eres demasiado viejo o eres demasiado joven, ¿no? Y ni siquiera tienes la salud completa, eres un fraude, nadie confía en ti, no podrás lograr nada en esta vida. Puede retumbar esas frases en tu cabeza y tal vez la familia, los cercanos te dirán eso, pero ¿sabe qué? Esa es una mentira que usa el enemigo para mantenerte paralítico, para mantenerte inactivo. Lo que Dios ha puesto en tus manos, amado hermano, amada hermana, es más que suficiente, porque Él puede usar lo que tengas para manifestar su gloria en este mundo. La única razón por la que el diablo hace esto en tu vida es para que te paralice. Porque si él te convence que no puedes, que no lo vas a lograr, que no lo vas a conseguir, que no es para ti,
que no calificas, que no das la talla, que a otros les funciona, a ti no te funcionará. Entonces, mis hermanos, te va a paralizar. ¿Por qué? Porque estás entrando en la parte del temor, del miedo, y el miedo paraliza. Ahora, hablando de paralíticos, hablando de paralíticos, en Juan 5:5 encontramos la historia de un hombre que hacía 38 años estaba ahí enfermo. Él era un paralítico y estaba el, en el, en el pórtico de Bethesda, donde había un pozo, una poza grande tipo una piscina, donde de cuando en cuando, dice la escritura, bajaba un ángel y removía esa agua, el agua de esa piscina, ¿no? De ese pozo. Entonces, y ahí al costado del pozo había mucha gente que estaba enferma de diferentes males. Estaban ahí. Y cuando bajaba ese ángel y movía esa agua, el primero que ingresaba ahí, dice la Biblia, que era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, ahí había un hombre que estaba 38 años ahí, un paralítico. Obviamente él era paralítico y no podía moverse, digamos, con facilidad para poder entrar el agua. Entonces, un buen día pasa el Señor Jesús por ahí, por el pórtico, y lo ve a este hombre tirado ahí, ¿no? Entonces, dice, él supo, es lo que dice el pasaje de Juan 5:5, que llevaba mucho tiempo así. Y le dice, miren la pregunta, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, y el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí vamos a explicar un poquito, ¿no? Dice, cuando el Señor Jesús se acerca por ahí, pasa por este pórtico, evidentemente este hombre paralítico no sabía quién era Jesús, no lo conocía, no sabía. Entonces, mis hermanos, él le dice, Jesús, ¿quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre es, no tengo, no tengo. Este mismo escenario del estanque de Bethesda se repite con mucha frecuencia en las iglesias de este tiempo. Jesús te dice esta noche, ¿quieres ser sano? Y usted le dice, no tengo. ¿Y sabe qué? Esa palabra, esa frase, no tengo, es sinónimo de decir, no puedo, no me alcanza, no hay forma, no tengo. Es la respuesta que le dio este paralítico al Señor Jesús. El Señor Jesús fue muy enfático. ¿Quieres ser sano? Y él dijo, no tengo quien me meta acá cuando se agita el agua. Cuando yo trato de llegar, alguien descendió primero que yo y yo tengo 38 años aquí y no logro ese milagro. El paralítico, mis hermanos, estaba enfocado en que no tenía a nadie quien lo metiera al agua cuando el ángel agitaba esas aguas. No se dio cuenta que había un hombre que estaba delante de él y que lo estaba preguntando, ¿no? No, obviamente él no sabía que era Jesús, el dador de la vida. No podía ver que el dador de la vida había venido a visitarlo y que le traía salvación y liberación y sanidad total. En 38 años de postración, el no tengo, el no puedo, el no soy capaz, el no califico, se había hecho parte de su miserable vida hasta que Jesús viene por él y lo salva. Y lo dice, toma tu lecho y ve, ándate a tu casa. Amados hermanos, cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, inmediatamente anulamos lo que sí tenemos. Ya dije que el no tengo es sinónimo a no puedo. No lo voy a lograr.
me es imposible, ¿verdad? Cuando decimos no tengo, es decir simplemente está fuera de tu alcance, fuera de tu capacidad, fuera de tu atmósfera, fuera de tu área de influencia. No tengo, tengo, ¿no? Es decir, no puedo. Quiero ayudarte, pero no tengo. Quiero servirte, pero no tengo, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí era evidente que el paralítico no tenía la revelación que este hombre que le preguntaba era Jesús, el que le estaba devolviendo a la vida después de 38 años. Pero podría haber dicho, ¿no? Viendo a ese hombre que está parado y que se interesa en su caso, uy, acá hay una persona, acá hay un hombre y está aquí y podría ayudarme a meterme en el agua si se agita en este instante, tal vez ahorita venga el ángel y agite el agua y este hombre me puede empujar al agua, me puede zambullir ahí para sanar. Podría haber dicho eso, pero él en 38 años, él se formó una idea, simplemente no puedo. Y es una mentalidad que te paraliza, que paraliza al ser humano, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos acá en la Biblia para poder apoyarnos, para poder entender este mensaje. Veamos, por ejemplo, Jeremías 1:6. Jeremías, ustedes saben que Jeremías fue separado desde antes del vientre de su madre, él fue separado para ser profeta. En Jeremías 1:6 los invito a leer el capítulo 1, pero en el 6 dice, y yo dije, oh, oh Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. O sea, el profeta diciéndole al que lo creó, no, no puedo. O sea, como que el barro le dice al alfarero, no está bien lo que estás haciendo. No hay forma, ¿verdad? Entonces, aquí en Jeremías, en el libro de Jeremías 1:6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿No te has dado cuenta que soy un niño? Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Obviamente, si nosotros leemos el libro de Jeremías, uno de los libros proféticos más grandes, interesante, vamos a encontrar todo lo que este profeta amoroso, apasionado, lo denominan los estudiosos el profeta llorón, porque el Señor le mostraba lo que iba a suceder con Israel y él le dolía su corazón y lloraba, porque él iba, les hablaba, ¿no? Lo que iba a suceder, lo que Dios iba a hacer con ellos por su maldad, por su incredulidad, por su idolatría, y nadie le hacía caso. No le hacían caso. Es más, lo encarcelaron, lo mandaron a la cárcel por estar profetizando algo que, una profecía que no le agradaba a la gente. Lo mismo que sucede en este tiempo. Nosotros le hablamos que va a haber un juicio final. Nosotros le hablamos que se arrepientan de sus pecados, que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero no nos hacen caso, ¿verdad? Hay mucha gente que se burla de nosotros. Así se burlaron de Noé, así se burlaron de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jeremías, ¿verdad? Se burlaron del Señor Jesús y hasta lo crucificaron. ¿Ven? Entonces, usted no diga, mira que soy demasiado niño, no sé hablar. ¿Cómo me pides eso a mí? El Señor dice, ¿no? No digas soy un niño porque a donde yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Ahora veamos a Moisés, ¿no? Moisés, 40 años, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto, solamente hablaba con las ovejas, solito ahí cuidando las ovejas día y noche, ¿no? Y en un buen día está caminando por ahí, por el monte Sinaí, y ve que una zarza ardía y que no se consumía. Entonces, él lleno de curiosidad dice, ¿qué está pasando aquí? Y se fue acercando a la zarza que estaba ardiendo. Y de ahí sale una voz potente, le dijo, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque la tierra que pisas
Santa es. ¿Por qué era santa ese pedazo de tierra? Porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Entonces ahí le dijo, quiero que te vayas y hables con el faraón. Entonces, él le dice, no, no tengo palabra. El Señor le dice, quiero que vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Ya pasaron 430 años y ellos tienen que ser libres. Habían pasado 4 generaciones, ¿no? Y era el tiempo en que ellos tenían que hacer todo el viaje del éxodo por 40 años para llegar a su tierra prometida, lo que Dios había prometido a Abraham. Entonces necesitaban un libertador. Dios había escogido a Moisés y Moisés le dice, no, no tengo palabras. ¿Cómo voy a ir a hablar a Faraón? ¿No ves que soy tartamudo? Señor, tú sabes, soy tartamudo, yo no puedo hablar, ¿cómo voy a ir a hablar? Muchas veces, así como Jeremías, él dijo, yo soy demasiado niño. Ahora acá lo tenemos a Moisés, ¿no? Que dice, no tengo palabras, soy tartamudo, envía a otra persona. ¿Quién soy yo para tremenda tarea? No, Señor, pero el Señor tiene sus planes, el Señor tiene sus propósitos. Probablemente el Señor te haya pedido algo, te haya encomendado algo, y tú hayas dicho, no, lo que pasa es que yo no sé, yo lo que pasa es que me da vergüenza, me da roche, no me van a creer, o qué va a decir mi familia, o qué van a decir en el trabajo, qué sé yo. ¿Sabe? Vamos a ver algunos ejemplos aquí que la fe y la obediencia abren portales de bendición para su vida y que muchas veces por nuestra negligencia no lo hacemos y perdemos la oportunidad de ser bendecidos para poder ser de bendición, porque no, si no eres bendecido, ¿cómo vas a bendecir? No hay forma, no puedes dar lo que no tienes. Acuérdense estos apóstoles que salían del pórtico de la hermosa, de un templo, ¿no? Y había un cojo ahí que le pedía limón, que pedía, ¿no? La caridad. Era un cojo de nacimiento. Y ellos le dijeron, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina, ya. Y el cojo se paró y comenzó a saltar. Nunca lo había hecho. Y a veces nosotros caminamos, corremos y saltamos y no le damos gracias a Dios cuando hay otras personas que no pueden caminar y que darían lo que sea por poder caminar, aunque sean unos pasitos, para la reflexión. Ahora vamos a ver aquí otra historia en Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a tratar de resumir por razones de tiempo. Aquí encontramos una historia muy interesante. Sucede de que el rey Acab, rey de Israel, uno de los más malos y perversos, porque se casó con Jezabel, una bruja, una verdadera bruja hechicera, ¿no? Llevó al pueblo de Israel a la idolatría, al paganismo, a adorar dioses ajenos, ¿no? Entonces, el profeta Elías dijo, por si acaso te aviso, rey Acab, no va a haber lluvia por 3 años y medio en la tierra, hasta que yo lo diga, hasta que yo pida la lluvia y la lluvia caiga. Bueno, y eso sucedió. Eso sucedió. El Señor lo lleva a Elías cerca al arroyo de Kerib y ahí él estuvo. Y en la mañana y en la tarde mandaba cuervos que le traían pan y carne para alimentarlo a Elías. Pero como ya comenzó la sequía, este río Kerib se secó. Entonces ahí el Señor le dice a Elías, ándate a Serepta, a la ciudad, y ahí vas a encontrar a una viuda. Ya hablé con ella para que te pueda hospedar. Entonces Elías obedece y se va al pueblo de Serepta. Y cuando ya está ingresando al pueblo, encuentra a una mujer ahí que recogía una leña, ¿no? Y le habla, y le dice, por favor, dame un vaso de agua, necesito agua, dame una taza de agua, moría de sed. Y ella va y le trae, y le dice, tráeme también un pan asado en la harina. Ajá, le dice, a ver, acá hay un problema, le dice la ciudad. Mira, mira, varón de Dios,
Yo solo tengo en mi casa un puñadito de harina y en la vasija un poquito de aceite. Yo estoy recogiendo estas leñas, ¿no? Para ir, prender mi candela, ¿no? Hacer unos pancitos. Mi hijo y yo comeremos y nos echaremos a morir porque no hay nada más, porque no tenemos más. Hay sequía, hay escasez, no hay alimento, no hay lluvia, no hay agua. Es decir, todo lo que tengo es un puñadito de harina y en mi vasija me queda un poquito de aceite. Entonces, ahí Elías le dice, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, porque así lo ha dicho Jehová, pero solamente hazme caso. Anda, prepárame para mí una tortita rápido, que tengo mucho hambre. Entonces, el plan de la viuda era preparar ese pancito, ¿no? Esa cachanga, ese pan, esa tortita, y comer con su hijo y dice, y ya echarse ahí, esperar la muerte, porque ya no había más, no había nada más que comer. Pero, amados hermanos, dije que la viuda tenía un hijo en casa y en casa solo tenía un puñado de harina y una vasijita, una botellita de aceite. Ella recogía esos palitos por ahí, esas chamisas, esa leña para preparar el último pan, para que comiese su hijo y ella y luego se acostasen a morir. Pero, ¿qué sucedió? Llega el profeta. Y el profeta le da una palabra, le dice, no va a escasear la harina y el aceite no va a disminuir, solamente haz lo que te digo. Entonces, debo suponer que ella meditó un poco, dijo, sí, pues, total, ¿qué más da? ¿Lo hago caso al profeta o no le hago caso? Finalmente lo obedece. Ahora, esta historia es conocida por la fe y la obediencia. Al compartir con el profeta su escasa harina y su poquito aceite, eso resultó en una provisión sobrenatural que no se agotó ni la harina ni el aceite hasta que pasaron 3 años y medio que duró la sequía. Pero el milagro no culmina allí, amados hermanos. Resulta que lo han hospedado ahí al profeta Elías en la casa de la viuda. Ella tenía un hijo, no dice la edad, pero se supone que era pequeño, ¿no? Pero un buen día de esos, su hijo muere. Algo le dio y se murió. Entonces viene la viuda y le dice, oye, varón de Dios, ¿qué tengo yo contigo? Encima que te doy hospedaje, que te doy de comer, y has venido a traer mi oprobio, mis pecados contra mí, y ahora mi hijo se murió. ¿Cómo es eso? No te entiendo. Entonces el profeta Elías cogió al niño. Esto está en Primera de Reyes 17, por si acaso. Estoy abreviando la historia por razones de tiempo. Llevó a su aposento donde él dormía y lo clamó al Señor. Le dijo, Señor, esta viuda que me ha atendido, que no con diligencia me ha cuidado, ¿cómo es posible que tú le quites a su hijo? Dijo, devuélvele a su hijo, que vuelve el alma a su hijo. Oró 3 veces por el niño y el niño resucitó. El niño que había muerto resucitó. Entonces la viuda le dijo, le trae a su hijo, ¿no? Del aposento, le dice, hey, mujer, mira, acá está tu hijo. Tranquila, deja de llorar. Dios es bueno todo el tiempo. Entonces la viuda le dijo, ahora conozco que eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué maravilla, tremenda palabra, ¿verdad? Vamos a concluir mañana este mensaje. Viene más, viene una historia de Eliseo parecido a esta historia que acabamos de contar. Lo contaremos mañana. Y también parte de un audio que nuestro querido Juan González compartió ayer y lo escuché con atención y se refería a Mefiboset, ¿no? El nieto del rey Saúl, ¿no? Hijo de Jonathan, amigo, gran amigo del rey David. Una historia interesante que me gustaría mañana compartir eso también.
Que Dios los bendiga, familia. Gracias por sus oraciones. Oren por Caleb y por mí. Necesitamos que estén orando, por favor. Necesitamos continuar con con esta tarea. No puedo decir que es una carga en absoluto, es una bendición. Este programa, estas 1402, 3 noches, han sido para Caleb y para mí una motivación especial. Ha sido un bálsamo de vida que nos ha ayudado a continuar. Por eso es necesario que oren por nosotros. Nosotros estamos orando por todos ustedes. Que Dios los bendiga grandemente, que tengan una noche súper bendecida y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si Papá Dios lo permite, mañana en este mismo horario estaremos reunidos para compartir el resto de este mensaje. Buenas noches, bendiciones familia.